Yo leo los versículos pares y ustedes los impares. ¿Les parece? Marcos capítulo 16, versículos 14 al 18. Dice así la palabra del Señor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, Leamos todos juntos el 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Amén. Que se nos bendiga, amados hermanos. Invito a tener un tiempo de oración. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra, que transforma los corazones y nuestras vidas. Pedimos, Señor amado, que esta abre a nuestro corazón. Ella nos dice que somos bienaventurados por leerla, por escucharla, Señor, y por guardarla en nuestros corazones. Pido, Señor amado, para que usted guíe cada palabra, cada pensamiento, Señor. Abra nuestro entendimiento, Señor, para que esta tarde, Señor, usted obre en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, le damos por esta hermosa oportunidad que usted nos da para ser bendecidos a través de ella. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar asiento, amados hermanos. Qué interesante. Marcos está concluyendo su evangelio, está concluyendo el relato y está concluyendo con un adverbio, con una forma de hablar, finalmente. Está diciendo, hasta aquí voy a llegar. Es interesante ver cómo el varón de Dios, el escritor de este hermoso evangelio, está con esa cercanía que fue mostrándose a lo largo. Al principio se notaba muy lejano, pero en el discurso, en el tiempo que va relatando la historia de nuestro Señor Jesucristo, termina con una cercanía muy grande, finalmente. Como diciendo, yo ya no voy a hablar más, que hable el Señor en ustedes. Me da esa sensación de esa palabra. No es una palabra de término de nunca más voy a hablar de las cosas, sino que ahora corresponde que otro tome la posta, que otro vaya y hable. Y así el Señor nos presenta los evangelios para después entrar en el libro de Hechos, que es como una situación intermedia para mostrarnos la grandeza de Dios, de la iglesia del Señor, y después entrar ya con las cartas apostólicas de Pablo, Pedro, y otros que nos van enseñando el entendimiento espiritual de las cosas del Señor. Es eso lo que a mí me da esa sensación de este discurso. Y dice que se apareció a los 11 mismos. ¿A quiénes se refiere? Estos 11 son los apóstoles. Judas está excluido porque el relato bíblico nos dice en otros evangelios que él se ahorcó, y de hecho la rama donde se había ahorcado cayó en un precipicio, en una zanja, y murió reventado, ahorcado y reventado. Y por su tradición, pero estaban los 11, el resto de los discípulos, los que habían acompañado al Señor en su ministerio, en esa cercanía que Marcos nos fue relatando en forma muy directa, sin grandes vericuetos en la exposición, sino en forma muy directa. Nos habla de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, nos ha hablado directamente y dedicó muchos pasajes a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora Él está mostrándonos ya no solamente la muerte, sino que ahora está concluyendo con la resurrección de Cristo. Cristo resucitado, Cristo que murió en la cruz, que Cristo que fueron ellos testigos, estos 11 fueron testigos de la muerte de Cristo. Acompañaron al Señor durante 3 años en su ministerio, y ahora ellos habían sido testigos que había sido apresado, habían sido testigos de la última cena. Para nosotros llamamos la Santa Cena, la consagración de este hermoso sacramento que nos habla del pan y del vino,
que representan la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de las oraciones dolorosas de Cristo y nos va hablando y profundizando cada vez más en el sufrimiento del Salvador en la cruz. Los latigazos, la corona de espinos, las burlas, los escupos que recibió el Señor, los insultos, que fue colgado en un madero, fue traspasado por una lanza y cómo el Señor fue obrando en favor de su pueblo, en favor. Es hermoso poder comprender toda esa dinámica de Marcos, de esa dinámica tan directa, pero que nos va mostrando y realzando a nuestro Señor en su sacrificio por nosotros, por nuestros pecados, por nuestro dolor, por nuestra dureza de corazón. Pero dice la palabra que ellos estaban sentados a la mesa. Quizás nosotros no logramos comprender la dimensión de ello, pero el Evangelio de Lucas nos dice que ellos estaban sentados, efectivamente, estaban conversando. Quizás yo me imagino, y puede ser que esté muy equivocado en ello, pero cuando alguien parte, cuando un amigo parte, cuando un familiar parte, vienen momentos de conversación íntima de la familia, de los amigos. Eso es normal y es natural. El Evangelio no se aparta de nuestra realidad, de nuestro entendimiento. Cuando perdemos a un ser querido, conversamos y hablamos de de la persona. Hablamos de lo lindo que era o también de los errores que pudimos haber cometido. Quizás estos hombres se reprochaban entre ellos la cobardía. Quizás Pedro también estaba involucrado en ello. En sus palabras, yo debía haber sido más firme. Quizás debimos el día cuando lo agarraron en Getsemaní, cuando lo arrestaron, debíamos puesto firme y no salir huyendo. Y tantas cosas que se van relatando. Muchas veces ocurre cuando hay alguien enfermo y parte, muchas veces hay recriminaciones entre los parientes. Ocurre mucho eso, es muy a menudo, es muy natural de las personas. Y también es muy natural decir, si no se reprochan, decir, bueno, yo hice lo necesario. Y sentimos tranquilidad en haber hecho todo lo posible. Eso es muy normal en las personas. Hay otras circunstancias, pero quisiera apuntar en ellas lo que va ocurriendo. Pero ellos estaban sentados. Pero hay una palabra que me llama la atención y los invito a también poner atención en ello. Es la palabra reproche. Él le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Y ahí un reproche es una llamada de atención fuerte. Es algo, un llamado de atención fuerte. Eso es un reproche. Tú estás mal. Usted está mal. Tú estás mal. Está diciéndole el Señor cuando se aparece a ellos. Marcos, los otros evangelios nos hablan en una forma muy sutil lo que fue ocurriendo. Pero Marcos, en una forma muy directa, en su estilo, muy directo, dice que les reprochó su incredulidad y además la dureza de su corazón. El reproche, hemos dicho, es el llamado de atención fuerte. La incredulidad es dudar. ¿Por qué no crees? Es dudar. ¿Y qué es lo que ellos no creían? Y el mismo Evangelio lo explica, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hemos visto a María Magdalena, a los 12, a los dos caminantes de Emaús, que un dato, algunos piensan que era Cleofás y su esposa María, otros piensan que eran dos caminantes, Cleofás y otro. Eso no afecta a la fe. Lo que sí es que dos caminantes que iban de Jerusalén al campo, a una distancia que Lucas nos muestra que estaba a 70 estadios, que más o menos son como 2-3 horas de camino, unos 10-11 kilómetros, una distancia, yo creo de aquí a San Alfonso, pongamos quizá un poquito más debe ser, y ahí es donde el Señor los encuentra. Y ellos no lo reconocen, pero el Señor les habla de las Escrituras como hablaban de Él. Y al momento del partir el pan, del partimiento del pan, ellos lo reconocen. Y dan testimonio de que el Señor Jesús ha resucitado. Y lo cuentan los apóstoles. Pero los apóstoles dudan. Incredulidad es dudar, es no creer. Y eso les representa, pero eso es lo externo. Ahora nos está hablando internamente. Y nos está diciendo
que la incredulidad externa de estos hombres cuando decían, no, es imposible, a pesar que Lucas nos dice que con gozo escuchaban que había resucitado, pero no creían. No, es muy humano tener gozo y no creer. Ahora el Señor les representa esa situación, pero el Evangelio nos dice que este es un problema de dureza de corazón. Es un problema de dureza de corazón. Y estos hombres, estos apóstoles, el Señor ahora los muestra con dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían dicho que había resucitado. El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, un poquito más adelante, la lectura que nuestro hermano nos llevó a reflexionar delante, nos habla que sería vana nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Seríamos los hombres más dignos con misericordia, de conmiseración. Se me enredó la palabra. O sea, como diciendo, pobrecitos. Pobrecitos lo que creen. Pero la resurrección de Cristo es un elemento fundamental en el entendimiento espiritual que nosotros tenemos que tener en la fe, en el Evangelio. Son las buenas nuevas de salvación, del perdón por nuestros pecados, por los pecados de cada uno de nosotros, de ustedes, de los míos. Nosotros nos podemos presentar frente al Señor. Hoy día hablamos del Padre. Nosotros tenemos un Padre y llamamos a nuestro Dios Padre. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo somos adoptados como hijos. No en nuestra propia realidad, estamos muertos en delitos y pecados, sino que ahora el Señor nos llama a sus hijos. Somos hermanos en Cristo, por su sacrificio, por su muerte y por su resurrección. Porque en ello, a nosotros, hermanos amados, el día que partimos de esta tierra, el día que partimos de este mundo, con todas las pruebas que tenemos que sufrir, algunos a veces nos sentimos más desolados, pensamos que mis pruebas son las peores del mundo, pero no es así, no es así. Cada uno vive su propia prueba, cada uno vive sus propios problemas. Hay personas que son más abiertos en explicarlo, en decirlo, y otros más cerrados. Un día les comentaba, y no lo hablo a modo de ejemplo, mi hija sufría de displasia, y yo sufría mucho porque mi hijita tenía displasia, la caderita un poquito más alta, más baja, y Nancita le pusimos unas correitas, entonces la niña forcejeaba y a mí me daba mucha pena porque había que amarrarle y quedaba con las piernecitas duras, y yo sufría mucho por eso, hasta que un día el médico nos citó, nos dijo vayan al hospital, porque no atendía en su consulta, fuimos con la niña y yo quedé sorprendido y avergonzado. Porque ese día yo vi, por ejemplo, a niños que tenían una barra de fierro puesta ahí para que sus caderitas se enderezaran. Y niños que estaban operados. Y yo dije, me quejo de lleno. Y pedí perdón al Señor. No porque estoy diciendo como un ejemplo mío, sino que muchas veces nos ocurre que pensamos que lo mío es lo peor que puede pasar en el mundo. Pero el Señor te comprende, el Señor te entiende y el Señor acepta eso, porque te ama y porque te está mirando y te está cuidando y protegiendo. Pero ahora, volviendo al Evangelio, nos dice que estos hombres, el Señor les reprocha su incredulidad y dureza de corazón. Pero ¿qué les ha dicho el Señor también? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere, hermanos, miren lo que dice aquí, y fuere bautizado será salvo. El bautismo no es para salvación, sabemos, sino que es creer. Es creer. El bautismo es una señal, una muestra. Pero agrega algo más, el que no creyere será condenado. Y aquí hay un punto difícil, hermanos. Porque muchas veces nos pasa que hay personas que amamos, que profundamente queremos, que los amamos como nuestro padre, nuestra madre, y no son creyentes, tenemos la esperanza y decimos, va a estar en los cielos, incluso lo proclamamos. Y perdón, no es una crítica a los hermanos porque lo entiendo, pero si no creen en el Señor, si no creen en el Señor, es inútil mis sentimientos. Y no porque el Señor sea malo, sino porque ahora el Señor está diciendo que él o ella, el que no creyere, será condenado.
Y ser condenado significa que no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, no ha recibido el Evangelio de salvación, no sabe de la muerte de Cristo por sus pecados, no sabe que Cristo murió y no sabe que Cristo resucitó. No sabe que somos hijos por adopción. No sabe que porque que nos creemos buenos somos salvos. No, nosotros somos salvos por los méritos de Cristo. Y eso, hermanos, es duro. Eso es fuerte. Porque nuestros sentimientos, quisiera yo que mis hijos, que mi madre, que mi padre fueran salvos. Pero si no han confesado, como nos dice Romanos 10, no han confesado que Jesucristo es el Salvador, están condenados. Yo no estoy burlándome, por favor, no se malinterprete. No me estoy burlando de los sentimientos de las personas, sino que ahora el Señor nos está colocando una carga a nosotros, a los que estamos acá en esta sala en esta tarde. Porque el Señor representó a esos hombres su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Y dónde está la incredulidad de los hombres? Porque no creían que Él había resucitado, estaba duro su corazón. Pero el Señor no nos estará también reprochando nuestra dureza de corazón porque no somos capaces de llevar el Evangelio al que no lo tiene. Yo creo que ahí está la prueba para nosotros. Y no me estoy saliendo del texto bíblico porque aquí nos dice que ellos van a haber señales, en su nombre echarán demonios, en su nombre hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes y beberán veneno. ¿Acaso tu hermano alguna vez no te han ofendido y has bebido como si fuera el veneno más grande en tu corazón? Y te ha dolido y has sufrido. Pero el Señor nos dice que ese veneno no te hará daño. El Señor nos dice que esas serpientes no te van a dañar. El Señor dice que tú vas a poder enseñar en la palabra del Señor. Y ahora esta representación y reproche del Señor está dado porque estos hombres no lograban comprender, no lograban entender, no lograban asimilar en su mente, y mejor dicho en su corazón, que el Señor había resucitado. Hermanos amados y hermanas amadas, cuando el Señor nos está hablando de la incredulidad y la dureza de corazón, les pido que por favor no piensen que malos serán estos 11 apóstoles. ¿Saben? Que es muy fácil mirar el problema que está al otro lado. El evangelio es tensional. Un día se los dije, hace unos días atrás. Qué bueno que yo soy salvo porque soy un hijo de Dios. Qué pena por ti que eres un fariseo. Y eso no es, hermanos. Lo que ahora el Señor nos está mostrando, lo que ahora el Señor nos está reprochando, lo que ahora el Señor nos está guiando, es que usted y yo, nosotros como hijos del Señor, podamos dejar de lado esa dureza de corazón y entender y comprender que el Evangelio no es cosa menor. Es una responsabilidad muy grande, mi amado hermano y mi amada hermana. Es una responsabilidad muy grande lo que el Señor nos está mostrando. El Señor está preparando y capacita a su iglesia. ¿O usted tiene alguna duda? Si usted cree en el Señor Jesucristo, y estamos hablando de fe, aquí no dice la incredulidad lo externo, pero el corazón es lo interno, es la fe. Estaba en duda la fe, le está diciendo a estos hermanos, a estos apóstoles. Pero le vuelvo a insistir, es fácil ver los apóstoles, hace 2000 años. Es fácil ver, oh, qué pobres hombres, qué malos se comportaron con el Señor, pero qué bueno que soy bueno yo, porque yo sí creo en el Señor. Gracias a Dios, yo sé que el Señor resucitó. Qué lindo que el Señor haya resucitado, qué lindo, y más lindo para el Señor que yo soy su hijo. No, hermano amado, no, hermano amado. El reproche y la dureza de nuestro corazón está dado para que miremos a aquellos que no conocen al Señor. Es un imperativo, es una necesidad. No es algo que el Señor nos esté colocando diciéndole, hermano, el Señor le puede haber dicho, hermano, tranquilo, resucité, ahora me voy al cielo. Pero ¿por qué el Señor habrá puesto estas palabras? Para remecernos, no para mirar a los apóstoles, sino que ahora la iglesia hoy día
remecernos de que tenemos la necesidad, el imperativo, la responsabilidad de llevar el Evangelio. En Apocalipsis 1:3 nos dice que somos bienaventurados por leer la palabra, por escucharla, por guardarla. Pero también la palabra nos dice que nosotros tenemos bienaventurados los que llevan el Evangelio de paz. Bienaventurados los que predican el Evangelio. Y esto, hermanos amados y hermanas amadas, no solamente es responsabilidad del pastor o de los presbíteros, esta es responsabilidad de toda la iglesia, de cada uno de nosotros. Ser responsables a lo que el Señor nos está mandando, lo que el Señor nos ha mostrado. De este tesoro, que no es un tesoro para guardarlo y ocultarlo. Hay muchas parábolas respecto a ello, pero no es el momento de hablar de ellas. Pero es un tesoro que el Señor nos está mostrando para decirnos, iglesia amada, yo reprocho tu incredulidad. ¿Y saben cuál es la incredulidad de la iglesia hoy en día? No es que el Señor haya resucitado, es que no vamos a ser capaces de entregar el Evangelio ahora. Y eso, hermano amado, es duro. Eso es el Señor habla en nuestros corazones. Porque el Señor, uno se tiene que preguntar, ¿por qué el Señor me trajo a este lugar? ¿Me trajo para pasar un poquito de frío? ¿Me trajo, no sé, para escapar de la casa? No lo sé. ¿Pero por qué estoy acá? ¿Por qué esta es mi congregación? ¿Por qué esta es mi hermandad? Quiero decirles algo, yo con todos no me llevo bien. Y yo sé que todos no nos llevamos bien entre todos. Pero al Señor eso no le importa. Lo que quiere es que seamos un pueblo y que nos unamos y que luchemos y trabajemos juntos. Y nuestras diferencias, esas pequeñas diferencias que agotan y que cansan y que envenenan y que son serpientes en las manos y demonios que nos acosan, tengamos confianza en el Señor. ¿Hay demonios que acosan? Sí, hay. Delante de nuestro hermano, muy bien, yo decía, bien, lo que él nos decía, el peor enemigo soy yo mismo. Soy yo mi propio demonio. Cuando en lugar de orar, en lugar de pedir la paz del Señor, en lugar de pensar y razonar espiritualmente, razono con esto. Razono con esto. Y el Señor, ¿qué me dice? Nuevamente en 1 Corintios, aprender a tener mirada espiritual. Hermanos amados, hoy día el Señor nos está también zamarreando. Está zamarreando nuestra incredulidad de que usted va a ser capaz de llevar el Evangelio. De que usted no va a ser capaz de predicar. De que usted no va a ser capaz de orar. Eso no nos dice el Señor. Si creemos en el Señor, hay consecuencias para nosotros. Porque el Evangelio no es egoísta. El Evangelio no lo vivo yo en mis cuatro paredes, o en mi camita, o con los míos solamente, sino que el Evangelio se abre, y se abre a todo el mundo, a todas las personas. Pues quiero contarles algo que para mí fue mucho consuelo. No sé si hacerlo, pero ya lo voy a hacer. Ya lo dije. No se sientan ofendidos, hermanos, pero cuando una hermana dijo, ya se fue Maduro, ahora me voy, yo me sentí muy triste. El hermano Alejandro le comenté un día, porque me preguntó cómo andamos. Me sentí muy triste. Y yo dije, pucha, qué pena que sean los hermanos, tanto tiempo, tanto cariño. Uno les toma cariño, ¿no? Nos tomamos cariños todos. A Stalin, Dayana, sus hijos, pero todos, David,
Yo digo que son extranjeros porque vienen de afuera, pero no vienen de afuera, ya son parte nuestra. Pero yo decía, cuando lo dijo así tan duro, me clavó así a la vena el dolor, me dolió el brazo, me dolió el cachetito. Y, pero después, ¿saben? El versículo 15 me llenó de gozo, porque me hizo entender espiritualmente. No me quitó ese dolor y esa dureza de corazón porque es egoísmo. No por el cariño, no porque se vayan, porque nosotros también nos vamos a ir en algún momento, pensé yo, y dije, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si mis hermanos parten, nos reíamos el otro día que nos van a recibir, etc. Pero eso es broma. Yo dije, ellos también van a llevar el evangelio de Cristo a otros. Y eso es lo importante. No es la pena que voy a sentir cuando partan. No, porque voy a estar apenado. No digo que voy a estar contento, bien que se fueron. Pero si tienen que partir, si el pastor tiene que partir, si un día tienen que despedirme porque me voy de esta tierra, el Señor me llamó a su reino, a los cielos, vamos a llorar, vamos a abrazarnos, pero tenemos una responsabilidad de llevar el evangelio a toda criatura. Ir y predicar el evangelio. Es eso lo que Marcos nos quiere mostrar. Es eso lo que el evangelista nos está mostrando, el Espíritu Santo nos está mostrando. Y en ese reproche a la incredulidad, a nosotros también nos amarrea. Y nos dice, ¿no fue el Señor el que dijo que iban a hablar en lenguas? ¿No dijo el Señor que iban a espantar demonios? ¿No dijo el Señor que iban a resistir las bebidas mortíferas? ¿No dijo el Señor que en sus manos tomarán serpientes venenosas? Lo dijo el Señor. ¿Y por qué no lo creemos? Porque me da vergüenza, porque yo soy así. Ahora el Señor está usando esta palabra para zamarrearnos y tocar y limpiar esa dureza de corazón. El egoísmo del pastor pensando en los hermanos es egoísmo, porque el Señor tiene algo mucho más alto, mucho más grande, mucho mayor que los pensamientos del hombre. Hermanos amados y hermanas amadas, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca y que el Señor nos motive en la responsabilidad que tenemos para servir en su iglesia. Yo hablo de imperativos, son necesidades ineludibles. Si yo pienso que tengo que estar todo el tiempo así, amén. Pero el Señor no piensa así. En su palabra está clarito. Hermano Manuel siempre habla así. Hermano Arangui dice, está clarito. Para mí está clarito. Tenemos que cumplir el imperativo que el Señor nos ha dado. Ir y predicar el evangelio por todo el mundo. ¿Y a quién? A toda criatura. Y si no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Las piedras. Las piedras van a hablar. Entonces, hermano, yo no quiero pasar por esa vergüenza de que las piedras hablen por mí. El Señor nos está invitando, está abriendo nuestro corazón, está rompiendo esa dureza de egoísmo y de ponernos a la disposición del Señor para que otros, conociendo la palabra del Señor, de la palabra transformadora, crean en el Señor y sean salvos. Eso es lo importante. No pensar, pobrecito que murió y no fue salvo. Murió sin conocer al Señor. Esa sí que es carga pesada. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos proteja y que el Señor en sus oraciones, hermanos amados, nos levante con los dones que el Señor nos ha dado. Cada uno tiene su don. Cada uno tiene su don. Cada uno tiene su espacio, si me permiten esa expresión. A mí soy más conservador. Tengo mi responsabilidad en el reino del Señor. ¿Oremos? Padre bueno, ser amado,
Damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que usted nos ha dado, Señor, para escuchar su palabra, para poder, Señor, leerla y saber, Señor, que usted está remeciendo, Señor, nuestros corazones, está rompiendo, Señor, nuestra dureza, Señor. Usted, Señor, nos habla de fe, nos habla de entendimiento, nos habla de responsabilidad, Señor, frente a aquellos que no le conocen, Señor. Frente a aquellos que tenemos que mirar, Señor, con misericordia, Señor, y con compasión, tal como usted nos miró, Señor, tal como usted nos levantó un día, Señor. Yo le pido, Señor amado, que quite la incredulidad de nuestras mentes, que quite la dureza de nuestro corazón, Señor, para que le sirvamos adecuadamente, Señor. Esta es su iglesia, Señor. Esta es su iglesia, Señor, este es su pueblo, Señor. Nosotros, Señor, solamente nos cabe decir, Señor, heme aquí. Quiero servirte, Señor, con toda mi fuerza, con todo mi entendimiento, con todas las razones, Señor, con todas mis palabras, Señor, para que tu reino, Señor, para que tu palabra, Señor, para que tu mensaje de salvación, tu evangelio, Señor, llegue a toda criatura, Señor. Ya no es el reproche, Señor, sino que es la responsabilidad que tú colocaste un día en esos hombres y también ahora colocas sobre tu iglesia. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que se lo